Buenas tardes y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta última actividad de la semana temática Ser Mujer en Roma. Ha sido una semana frenética en el Museo Nacional de Arte Romano. Sabéis que desde el miércoles pasado estamos emitiendo cada día un vídeo en torno a un personaje femenino muy representativo de la colección del museo, que nos ha revelado de alguna manera la intrahistoria de estas mujeres, vídeos generados por el Departamento de Educación del centro y encabezados por la conservadora Pilar Caldera. También ayer pudimos redescubrir una de las últimas incorporaciones más interesantes a la colección del museo, el relieve de Lampas, de la mano de nuestra directora, de Trinidad Nogales. Como digo, una de las últimas incorporaciones más interesantes depositado por el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Queríamos agradecer a todos los que nos habéis seguido durante esta semana y, por supuesto, también al Instituto de la Mujer de Extremadura, al IMEX, por su apoyo un año más a esta programación en torno al Día Internacional de la Mujer. En esta charla, en esta pequeña conferencia que os vamos a mostrar a continuación, lo que pretendíamos era hacer una introducción a la cosmética sobre la mujer romana, ya que es un tema en el que se lleva trabajando en el museo durante décadas. Precisamente Trinidad Nogales, pues en torno a sus estudios sobre iconografía femenina a través de la retratística, pues ha sido una línea, ¿no?, fundamental de estudio. También precisamente de nuestra compañera Pilar Caldera, con sus estudios del vidrio, ha ido introduciéndose nuevas perspectivas sobre la mujer y la arqueología de género. Es cierto que precisamente la cosmética femenina es un tema que ha tenido gran impulso en las últimas décadas, porque hasta hace poco realmente no era un tema de interés, podemos decir, dentro de la comunidad científica, pero es cierto que se ha avanzado mucho, grandes descubrimientos, la interdisciplinaridad de las diferentes ciencias, de la arqueometría, de la arqueología de campo, de la historia antigua, de la relectura de las fuentes, y todo ello sin duda ha colocado, ¿no?, a esta temática, la cosmética femenina, la cultura material asociada al mundo de la mujer, en el centro de interés de los últimos estudios, ¿no?, algunos de los cuales os mostramos en esta pantalla y son los que de alguna manera también hemos empleado para preparar esta charla introductoria a la cosmética romana. Un peso importante de esta renovación pues viene bien de Italia, también de la bibliografía anglosajona. Pero junto a esta renovación de los estudios en torno a la cosmética romana, hay que decir que sigue siendo fundamental las fuentes clásicas, en la relectura de los textos latinos, aunque hay que pensar que en el ámbito concreto de la cosmética romana, un aspecto de la vida cotidiana, de la vida, del hábito de la mujer, realizada por mujeres y para mujeres, en el caso de las fuentes latinas siempre la visión en cambio será desde una perspectiva masculina, y eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de rastrear el sentido que pueda darnos estos tratados, ¿no? Sin embargo, hay que destacar, por un lado, la excepcionalidad de la Medicamina Phakiei de Ovidio, ya que este pequeño tratado, del que apenas se conservan 100 versos, está destinado a unas lectoras femeninas. En este caso se trata de una obra, de un tratado en el que se exponen diferentes fórmulas, diferentes productos cosméticos que, como veremos a lo largo de esta charla, pues realmente son muy jugosos de información acerca de cuáles eran la cotidianidad de estos hábitos. También Ovidio posteriormente escribirá el tercer libro del arte de amar, que también dedica a la mujer de manera específica, dándole
consejos no ya solo de higiene y de cosmética, sino también, bueno, pues de aquellas actitudes y hábitos que debía tener la buena mujer para conseguir un adecuado matrimonio. Es un tratado, como digo, sobre la cosmética del rostro femenino, que realmente es de gran interés para el tema que nos ocupa esta tarde. Por otro lado, siempre será fuente inagotable de información la historia natural de Plinio. Ya sabéis que este historiador romano, que finalmente fallecería al ir a descubrir, a poder ver en persona la erupción del Vesubio en Pompeya, que le llevó, como digo, finalmente a su fallecimiento por la exhalación de humos tóxicos. Bueno, pues Plinio, en su historia natural llena de información ingente acerca del mundo que lo rodeaba. A lo largo de sus 37 libros, pues también podemos encontrar, como veremos, numerosos información objetiva, podemos decir, ¿no? Sobre los productos, los ungüentos, los remedios, recetas en torno a los productos empleados por la mujer. Estas obras son fundamentales en este sentido, como digo, sobre todo porque ofrecen esa visión objetiva, podemos decir, paracientífica, en el caso de Plinio, ¿no? No con el tamiz peyorativo que encontraremos, sin embargo, en la mayoría de los otros escritores latinos. Marcial, Juvenal, ofrecen en diferentes momentos datos interesantes, aportaciones interesantes para el estudio de estas cuestiones, pero siempre desde esa visión negativa de lo que podía ser el cuidado, la belleza, por considerarlo algo frívolo, incluso en algún momento cercano a la lujuria. Pero bueno, ya entrando en materia, decir que existen, como digo, muchas referencias en las fuentes clásicas. De hecho, esta cuestión de la reiteración de las referencias a productos cosméticos y cuidados de la piel y de belleza hace pensar que serían, desde luego, algo bastante habitual en la vida cotidiana, de productos que realmente tenían gran difusión, conocidos por todos, ¿no? Comenzando por lo que eran los remedios o los consejos sobre el cuidado de la piel para tener una buena tez. Hay que decir que básicamente casi todas las recetarios que podemos encontrar se basan tanto en grasas animales o en grasas vegetales. En cuanto a estas últimas, bueno, pues el aceite de almendras, que sigue siendo hoy en día una base de muchísimos productos cosméticos, es empleado por las cualidades de suavidad en la piel que produce. Bueno, pues ya era bien conocido en época romana, y así nos lo cita Plinio como un remedio para mejorar la tez y eliminar las manchas. El Ceratum galena, que era también, en este caso es una fórmula creada por Galeno, por uno de los médicos más famosos de la antigüedad, y que, de acuerdo a esa denominación, a Ceratum, parece que una vez extendido en la piel se secaría la parte líquida del producto y quedaría como una tez, un efecto mate. En cuanto a las grasas de animales, bueno, pues tenemos diferentes referencias a incluso algunas muy exóticas, ¿no? Como el empleo de la grasa de cisne, de la grasa de oso o incluso de león, el Adeps leonis, como cita Plinio, que mezclado con el aceite de rosas también producía efectos muy adecuados para mejorar el tono y la tonificación de la piel. También, por supuesto, el aceite de rosas junto a la miel fueron también bases de muchos de estas recetas, de estos productos cosméticos. Y como hoy en día también el aceite de rosa sigue siendo una base fundamental para muchas de las fórmulas cosméticas.
Al respecto de estos productos de preparación, de cuidado de la piel, destacamos este descubrimiento del 2004 llamado Londinum Creme, que es un bote descubierto en Londres, realizado en estaño. Es un bote circular, como ven, con una base plana que conserva su tapa y en cuyo interior se conservaba intacto el producto cosmético empleado, hasta tal punto que todavía pueden ver ustedes cómo las huellas de los dedos de la última de sus utilitarias, ¿no? Pues quedan ahí marcados, ¿no? El análisis de estos productos, del producto del Londinum Creme, que fue publicado en Nature, estaba realizado en base a grasa animal, a lo que se habría añadido una fórmula de estaño para probablemente conseguir este color blanquecino, y también almidón, que era lo que permitía el efecto final también mate, y que de hecho también el almidón ha sido un producto utilizado en cosmética durante muchísimo tiempo a lo largo de los siglos, ¿no? También existen, bueno, pues fórmulas concretas para determinadas cuestiones, por ejemplo, para las arrugas, ¿no? En este sentido queríamos destacar el crocodilea, las heces de cocodrilo, que se aplican a diferentes cuestiones, pero entre ellas, bueno, citrapino de manera específica, que junto al aceite de Chipre, bueno, pues podía ayudarnos a combatir los primeros signos de la edad, ¿no? También para las manchas existían, de acuerdo a Ovidio, productos realizados en base a los elementos medicinales que se conseguían en los nidos de las aves de los alcineos, y para contrarrestar, ¿no? todo el efecto que podrían producir estos empastos en la cara, que a veces podrían ser muy grasientos, de acuerdo a lo que estamos viendo, a la base de los mismos. Traemos a colación estos versos de Juvenal, que nos dejaban en muy buena posición al efecto, como digo, que se quería obtener de estos productos, ¿no? Así nos dice: con ridículo alineo el rostro afea, llenándolo de pasta, y exhalando el craso ungüento que inventó Popea, cuyo contacto manchará al esposo. Más que le importa a ella parecer en su casa limpia y bella. Es decir, que parece ser, ¿no? Y además hay bastantes referencias al respecto, que quizá algunos de estos empastos podrían hacer un efecto muy destacable, demasiado destacado en el rostro de las mujeres. También es interesante la referencia que os traíamos de Marcial, de Juvenal, porque hace referencia a un ungüento que inventó Popea, segunda esposa del emperador Nerón, y parece que efectivamente hay bastantes referencias a un tipo de mezcla, de fórmula, que no sabemos si inventó Popea o al menos puso de moda, y que, como digo, bueno, pues era bien conocido en su momento. Hay algunos recetarios, algunas preparaciones que realmente eran muy complicadas, como esta que nos trae Ovidio en la cosmética femenina. Veis aquí, por ejemplo, esta receta en la que se mezclan la cebada, el yero, que era una leguminosa parecida a la lenteja, huevos, cuerno de ciervo, bulbos de narciso, goma de harina de trigo toscano y miel, ¿no? Que, como citábamos anteriormente, era también una de las bases más apreciadas para la confección de estos productos. En este sentido hay que destacar lo detallado de la fórmula, con las mediciones exactas de cada uno de los elementos que deberían componerla. Como digo, ¿no? El efecto y los tratamientos evidentemente no solo afectaban al rostro, aunque nos vamos a centrar fundamentalmente en esa cuestión. De hecho, formaba parte de todo un hábito de higiene, de preparación, de belleza, de cosmética, y en este sentido, bueno,
antes citábamos a Juvenal con ese tono tan sarcástico y qué vamos a decir de Marcial y en sus epigramas, como de manera brutal habla de los hábitos de Thais. Y dice así: para sustituir engañosamente esta peste por otro olor, siempre que despojada de sus vestidos se dirige al baño, se pone verde de pomada depilatoria, o desaparece cubierta de ácida greda, o se cubre con 3 o 4 capas de masa de habas. Cuando se cree bien segura gracias a sus 1000 artimañas, cuando todo lo ha puesto en práctica, Thais huele a Thais. Ya sabéis la poca sutileza que tenía Marcial en los epigramas, pero más allá de ese tono, hay que decir que aquí en estos versos destaca algunos productos que eran como los más afamados, los más comúnmente empleados por la mujer romana, ¿no? Entre ellas la masa de haba, cuya mezcla también era, como digo, bastante habitual, la greda, que es un tipo de arcilla, y por supuesto las pomadas depiladoras. Ahora hablaremos sobre ello. Una vez que la piel estaba preparada, pues parece ser que el maquillaje comenzaba con unos productos que permitían obtener un tono blanquecino, muy aclarado del rostro. Y esta era la moda, sin duda alguna, en época antiimperial, porque así una y otra vez se refiere en la fuente. Sabemos que el producto en este sentido más empleado era la llamada cerusa, que era en realidad lo que hoy conocemos como albayalde, el blanco de plomo, y que a pesar de su toxicidad ha sido empleado como pigmento blanco hasta en todos los ámbitos del arte, por ejemplo, hasta prácticamente el siglo XIX. Cajita de maquillaje que os traemos del Museo Cerámico, famosísima, ¿no? Permite comprobar cómo el albayalde era, por ejemplo, producido, ¿no? O materializado en unas pastillas secas, ¿no? Es decir, un material seco. Y bueno, pues efectivamente podía emulsionarse con aceites o aplicarse en seco. Marcial en los epigramas también vuelve con este tono tan duro, ¿no? Sobre el licorice, ¿no? Y dice: así licorice, que es más negra que la mora que se cae, de madura entendemos, se gusta a sí misma embadurnada de albayalde, es decir, era una práctica más habitual. Es verdad que los investigadores no se sorprenden de esta cuestión porque, por ejemplo, en los retratos pictóricos, en la musivaria, no encontramos este efecto de piel blanca, de piel blanquecina tan acusado, sino que lo que nos muestra la iconografía es un tono de piel mucho más natural. Pero insisto que es habitual el reiterar, ¿no? El uso de albayalde, de esta tez blanquecina, como moda del momento. Y en contraste con este fondo de rostro tan blanquecino estaba el rubor, ¿no? Ese sonrosado de las mejillas, que era también como un fetiche en la poesía, por ejemplo, amorosa. La base de estos productos pues, podían ser varios, ¿no? En la fuente se refiere el faex, que eran los pozos de vino, también la rúbrica, que era el ocre rojo, o el jugo de la morera, incluso el tinte extraído del mures, de donde se extraía lo que era uno de los tintes más cotizados en el imperio, como era el púrpura, y que también podría haberse empleado para fines cosméticos. Junto a ellos el minium y el cinabrio. Plinio expresa de manera concreta importados de la India y de Hispania, ¿vale? Probablemente de las minas de Almadén, que estarían ya explotadas en época romana. Bueno, pues también estos productos podrían haber sido la base de la fórmula para conseguir un producto que diera un tono rosado, como digo, a las mejillas. Al respecto, además, se han hecho en los últimos tiempos, bueno, en las últimas décadas han avanzado mucho en las analíticas sobre algunos de estos
de estos elementos que han podido ser identificados en contexto arqueológico. El CNRS francés ha hecho bastantes avances desde 1995 con diferentes técnicas analíticas, que pueden ver aquí la referencia, y sin duda alguna la publicación en 2019 también por Ana Bejarano, compañera del Consorcio Monumental de Mérida, y otros investigadores, del análisis de los pigmentos conservados en una venera excavada aquí, como digo, en un depósito funerario por Pedro Damaso, también compañero del consorcio. Bueno, pues en este caso el análisis de los pigmentos aún conservados daba como resultado que estaban realizados en base a la granza, es decir, a raíces de plantas de la familia de la rubia, que también ha sido identificado en otros balsamarios de estas analíticas. Poco más podemos hablar en la colección del museo de productos cosméticos como tal, es decir, que es un material difícil de identificar, de difícil conservación en el registro arqueológico. Pero sí quería traer estos dos botes de cerámica común que forman parte de la colección del Museo de Antiguo. En el primer inventario de 1910 aparece. Posiblemente procedentes de una tumba de la Rambla Santa Eulalia, y que conservan, como ven, restos de pigmento rojo y amarillo, aunque su directa relación con la cosmética femenina es imposible de demostrar. También quería en esta imagen destacar, como decía, la iconografía que nos permite vislumbrar de una manera directa, ¿no?, la imagen, el aspecto físico ideal que quería mostrar la mujer, ¿no?, la mujer romana. En este caso vemos uno de los retratos de Al-Fayum de la colección Getty, pero sin duda alguna estos vívidos retratos extraídos, como saben, de las propias momias en las que iban insertadas estos retratos a la encáustica, son muy, muy ilustrativos tanto de el aspecto cosmético como también del empleo de joyas y de la imagen visual, el efecto visual final que ellas querían mostrar como ideal de su efigie. Junto al blanco albayalde, el rubor, otro elemento que sabemos que también era importado de la cosmética egipcia es el kul, ¿no?, cuya producto muy compacto, que podía estar realizado en base a diferentes ingredientes, diferentes productos, y que en cualquier caso se aplicaba siempre con un stick, con un pequeño pieza realizada en diferentes materiales. Y al respecto os traía este container de Cool, es decir, este contenedor del Metropolitan de Nueva York, porque aunque evidentemente dista cronológicamente mucho y es muy distante del periodo en el que estamos ahora hablando, sin embargo, es verdad que cambia muy poco con el formato, ¿no?, que eran estos tubos pequeños que podían tener varios depósitos, y el stick que conserva todavía perfectamente, así como el sistema de cierre. En época romana, fundamentalmente, los contenedores de Cool serán realizados en vidrio, al modo del ejemplo que les muestro. Como digo, son tipo ungüentario, habitualmente pueden tener incluso 2, 3 o 4 depósitos, parece que para contener diferentes colores. El efecto final, de alguna manera, nos lo trae en estos versos de Ovidio, en el que dice cuáles serían los elementos clave de esta cosmética romana, ¿no? Dice: también sabéis blanquearos el cutis poniéndoos al albayalde, y lo que no tiene de por sí tonos sonrosados se lo procura artificialmente. Con artificio rellenáis los intersticios vacíos de vuestras cejas, y un pequeño lunar adorna vuestras intactas mejillas. Es decir, el Cool no solamente serviría para delinear el ojo, que es la imagen que tenemos actualmente, ¿no?, como todavía sigue empleándose, sino que también probablemente pues, podría emplearse para disimular ciertas pequeñas calvicies en las cejas y a crear otros efectos.
Con respecto a las cejas, hay que decir que la moda imperante, se ve bien en las fuentes y hay varias referencias, era no depilar el entrecejo, es decir, que las cejas llegaran hasta el final, estuvieran muy juntas y pobladas, y en este caso el entrecejo no era depilado, pero sí otras muchas partes del cuerpo, y era una práctica no solamente femenina, sino también masculina. Sabemos del empleo de la piedra pómez, también de diferentes fórmulas y sustancias depilatorias, como veíamos antes en Marcial, y sin duda alguna desde el punto de vista material, las bolselaes, es decir, las pinzas. Aquí tenemos una pequeña representación de algunos ejemplos de la colección del museo. Pues como ven, han variado muy poco en su morfología con respecto a las actuales. La función la cumplían y siguen siendo de la misma forma. Más cuidadas en su ejecución, con un mango un poco más desarrollado o muy simples, pero la función determinaba, ¿no?, la morfología. Además, hay incluso con diferentes tipos de puntas, dentadas, en pico, etcétera. Este tipo de piezas, por supuesto, las pinzas no eran exclusivas del ambiente femenino ni del hábito cosmético, sino que eran, por ejemplo, las encontramos de manera recurrente también en los ajuares médicos. A este respecto veremos cómo hay muchos, bastantes elementos, no, bastantes instrumentos que lógicamente eran polifuncionales y podían ser empleados en diferentes ámbitos de la vida, como puedan ser estas pinzas, que eran tanto del ámbito cosmético como medicinal, y veremos a continuación cómo se repiten estas cuestiones, ¿no? Y es que debemos imaginarnos un ambiente en el que la domina o la matrona era atendida por incluso profesionales de la cosmética, del cuidado del cabello y eh, del tratamiento, como hoy en día existen estas profesionales, ¿no? En este caso serían las ornatrix. La ornatrix, el personaje, ¿no?, la profesión que se dedicaba a estas cuestiones. Al respecto traemos este maravilloso relieve de Trier, que es bien conocido, en el que la domina sentada en un sillón, al parecer, ¿no?, de mimbre, con los pies levantados en escabel, es atendida hasta por 4 esclavas, una de ellas usándole el pelo, otra mostrándole el espejo para que vea el efecto, otra con un jarro, es decir, en un ambiente íntimo, como digo, de mujeres para mujeres. Y al respecto, vídeo efectivamente cita de manera explícita cómo cuídate de cuando te vayas a preparar, ¿no? No lo hagas a la vista de los hombres, sino que hazlo resguardada. Y como digo, lo interesante entre otras cosas, ¿no?, del estudio del hábito cosmético, es porque nos acerca a la vida cotidiana específicamente de las mujeres de una manera muy directa. No hay muchas referencias en las fuentes sobre las ornatrices, pero sí conservamos bastantes inscripciones funerarias al respecto de estas mujeres cuya profesión dejó constancia en estas inscripciones, ¿no?, como por ejemplo esta de los museos vaticanos, de la ornatrix cipare, en la que, más allá, además de dejarlo evidente en la propia inscripción, que se hace acompañar con 2 elementos como eran un pecten y una crinalis, que veremos a continuación, están muy relacionadas precisamente con su profesión. El cuidado del cabello, de los peinados, etcétera, es algo que, como sabemos, es fundamental en la iconografía femenina, ¿no?, en la iconografía de la mujer romana. Solamente hay que reparar en las distintas acuñaciones en las que aparecen emperatrices retratadas y cómo evolucionan rápidamente las modas en el peinado, y esto marcaba sin duda alguna el
cuál era la imagen que ellas querían mostrar y cuáles eran las novedades que además también se querían mostrar al respecto. Por supuesto, existían diferentes tratamientos para el cuidado del cabello, como digo, entre ellos, bueno, pues también de nuevo para evitar mostrar los primeros signos de la edad, de mostrar teñir las canas, existían diferentes fórmulas, aunque hay varias veces que se repite el uso de las hierbas de Germania específicamente para este fin. También Plinio aconseja mezclar cenizas de ajenjo y ungüento con aceites de rosas de nuevo, y también conocemos como, por ejemplo, más allá del negro, existían tintes que buscaban el rubio en alguna ocasión, de acuerdo a las modas, o el tono rojizo. Junto a los tintes, el peinado incluía en algunos casos y durante diferentes momentos, por ejemplo, la creación de unos rizados voluminosos, de una búsqueda de un volumen especial, como por ejemplo durante época Flavia, como sabemos. Para ello, para conseguir estos matas de rizos, pues se empleaba un instrumento del que arqueológicamente desconocemos buena parte de cómo se formaría, pero que las fuentes lo citan como calamistrum y que sabemos estaría formado por una barra de hierro que era calentada, y después de alcanzar cierta temperatura, pues enrollabas el pelo alrededor, y como el efecto de las tenacillas actuales, evidentemente, pues marcaban el rizo de manera singular. También incluso diferentes aplicaciones para mejorar el rizado del cabello. Esta, por ejemplo, de Plinio, un cierto cruenta, ¿no? Como era la sangre de polluelos de un búho real, ¿no? Es decir, cosas en algún caso bastante singulares. Claro, la composición de algunos de estos peinados, el volumen al que se llegó, la complejidad de los elementos que lo conformaban, sabemos que estaba también basado en la aplicación de postizos, de pelucas, que permitían, pues eso, crear estos volúmenes, ¿no? Al respecto, pues traemos este ejemplo que no es el único conocido, pero sí uno de los más singulares, creo yo. Este postizo hallado en una de las tumbas de York, que se conservan en el Museo de la Ciudad y que apareció, como digo, dentro del depósito funerario, y que más allá del postizo, también se incluía todavía, se conservaban todavía unidos a él las acus crinales de azabache. Con respecto a este uso de postizos y tal, bueno, pues hay múltiples referencias, por ejemplo, con los descuidos que podrían provocarse al no colocarse bien, al caerse, y un poco, incluso a veces, ridiculizando esta cuestión. Al respecto, por ejemplo, traigo la referencia de Tertuliano, de Cultus Feminarum. Es otra de las obras ya en época cristiana que debemos destacar por, de nuevo, ser una obra dedicada de manera específica a la mujer, a la lectora mujer, pero en este caso siempre exhortándola a dejar estos hábitos frívolos, incluso lascivos, que no eran adecuados para una buena mujer cristiana ya en época de Tertuliano. De hecho, la frase es bastante... está sacada evidentemente de contexto, pero deja bien a las claras cuál es la intención, ¿no? Desconozco las cantidades de postizos cosidos y trenzados que os sujetáis, ¿no? Es decir, que en esta obra de Tertuliano encontramos siempre la crítica hacia el abuso de estos hábitos. Con respecto a lo de los cosidos que decíamos, es verdad que la adicción de estos postizos, de estos pelucas, pues deberían haberse realizado probablemente sujetando, entre otras cuestiones, con el cosido de los añadidos, como decimos. Ya destacamos en su día, como una de las piezas muy singulares del ajuar de la Antigua del museo, esta aguja de oro que, como digo, formaba parte de este gran ajuar femenino, y lo pusimos en relación ya con este epigrama de Marcial que decía así, ¿no? Entre los regalos que se aconsejaba el poeta para las Saturnales, decía así: aguja de oro, para que tus cabellos empapados no manchen tus espléndidas sedas.
que una aguja fije y sujete los bucles, ¿no? Es decir, que parece ser que sería una de las fórmulas para conseguir estos complicados peinados. De hecho, Janet Stephens, que ha sido así como denominada la peluquera de los arqueólogos, ¿no? Ha hecho diferentes trabajos serios sobre la recreación de ciertos peinados, como es estas imágenes que os traigo sobre la recreación del busto de Fonseca que veíamos anteriormente, empleando materiales muy próximos a los que se emplearían en la peluquería romana, de la mujer romana, y incluso destacando, por ejemplo, qué tipos de puntadas deberían realizarse, en qué partes para conseguir el efecto deseado. Junto a la creación de estos voluminosos peinados, pues está la decoración de la cabellera, sin duda alguna uno de los objetos fetiches de la mujer, de la toilette, de la mujer, serían las acus crinales. Se conservan en cualquier yacimiento romano por cientos y miles las piezas que habitualmente aparecen tanto en el registro arqueológico como en los depósitos funerarios. En el museo conservamos una espléndida colección, la gran mayoría de ellas, lógicamente, son piezas muy sencillas, con una cabeza de decoración geométrica, pero que en algunos casos pueden alcanzar obras realmente singulares, ¿no? Como esta acus con una Venus saliendo del baño, que se conserva, como digo, en la colección del museo. También son muy habituales estas acus crinales con cabeza en forma de mano derecha, en algún caso sujetando otro elemento simbólico, o de manera también bastante recurrente con la decoración en la muñeca de un brazalete con prótomos de serpiente, que añadía, bueno, pues toda esta simbología, valor apotropaico y protector de esta figura animalística, ¿no? Junto a las acus, pues también tenemos los pecten, los peines, que no tenían, parece ser, solamente un valor funcional explícito. Hay que pensar que, bueno, hay piezas tan singulares como esta del British Museum, en el que en la parte intermedia aparece el nombre de la propietaria, de Modestina. En el caso del museo, de la colección del museo, hasta ahora solamente se han identificado estos dos pequeños peines o peinetas que tienen un tamaño muy pequeño para realmente ser piezas utilitarias. Es verdad que tienen esta habitual disposición de dos filas de púas, unas de ellas más juntas que otras, y cuyo destino podría ser servir como liendreras, es decir, como actualmente o hasta hace muy poco se utilizaban para desparasitar el cabello, pero en este caso concreto de los peines de la antigua, que apenas superan los 5 centímetros, nos inclinamos más por una posible utilidad decorativa, al modo y manera que proponía Viró para alguno de estas piezas. Todos los elementos de los que venimos hablando, de alguna manera, a los que nos están conduciendo es a vislumbrar lo que las fuentes denominan el mundus muliebris. Bueno, lo que las fuentes denominan diferentes momentos, porque es verdad que siempre se utiliza la referencia del digesto de Justiniano que de cara a cuestiones testamentarias y legislativas establece de una manera muy clara que se debe entender por el ornatus y el mundus muliebris, es decir, uno en contraposición del otro, siendo el ornatus todos los elementos de joya, aderezo, de valor que tenía la mujer, y en cambio el mundus todos aquellos relacionados con la cosmética, con la higiene, el aseo, que sería un poco la imagen que mostramos a continuación, que como estamos mostrando, y que es un poco una combinación de objetos de la colección del museo. Nosotros vamos a seguir este término de mundus muliebris, que, como digo, si bien siempre se recurre a esta definición del digesto de Justiniano, es un concepto que evoluciona a lo largo del tiempo anterior y de manera
continua, pero bueno, esto daría para otras charlas, ¿no? Bueno, dentro del mundo Muliebres, una de las piezas que quería destacar son las cutículas. Estas son estas placas empleadas para la mezcla, la composición de ciertas sustancias y productos, y que es verdad que habitualmente está muy relacionada con la farmacopea, con la medicina, y de hecho es habitual en ajuares médicos. Sin embargo, ya a José Álvarez de Buruaga, cuando en el descubrimiento de varios conjuntos funerarios a lo largo de los años en Mérida, ya en su momento ya él citaba cómo debía también ser un tipo de pieza relacionable con la mujer, con la cosmética femenina, porque así aparecía. De hecho, por ejemplo, la pieza superior, que es forma parte del ajuar del silo, un ajuar femenino que claramente donde se incluye como elemento propio de los objetos cosméticos. Esta es la forma más habitual, son normalmente las cutículas están realizadas en material pétreo, en piedras, con una forma rectangular y lados ataludados, aunque también existen otro tipo de ejemplos, como esta pieza que también os traigo de la colección del museo. En este caso es una cutícula en vidrio y esta sí formaba parte de un ajuar médico, ¿no? El profesor Andreu Pintado también ha dedicado un trabajo específico al respecto, al uso de las cutículas en el ámbito femenino. Claro, buena parte de estos productos, junto a los aceites, los perfumes, etcétera, que formaban parte del tocador femenino, debían tener unos contenedores, y estos sí los conocemos mejor porque se conservan en el registro arqueológico, al contrario que lo que es el producto cosmético en sí, ¿no? Entre ellos, bueno, pues uno de los contenedores más reconocidos en la antigüedad serían los alabastrones, es decir, estos contenedores tallados sobre alabastro que decía Plinio eran los que mejor conservaban los ungüentos en sí, además añadían el valor del propio contenedor. Junto a ellos, bueno, pues los ungüentarios de vidrio y de cerámica, que no son evidentemente exclusivos del ámbito cosmético, sino del ritual, de la vida diaria, de la higiene corporal, pero que también tuvieron un peso específico en los utensilios, herramientas e instrumentos empleados por la mujer para su cuidado personal. En concreto, los ungüentarios de vidrio, bueno, pues sabemos que el desarrollo de la tecnología vidriera, la de la producción de los objetos de vidrio en época romana alcanzó un espléndido desarrollo que permitió que fueran muy asequibles. Existen talleres de vidrio seguros en Emérita a lo largo de los años y en otras muchas localidades, es decir, era un material que se producía y se consumía, y además tenía toda una suerte de cualidades que para el ámbito de la cosmética pues eran muy valorados, ¿no? Como no daban olor, podían ser fácilmente lavables, tenía toda una suerte de cualidades que sin duda alguna serían muy apreciadas por la cosmética. Aunque existe una amplísima variedad de formas, tamaños, pues con distintos fines, la mayoría de estos tipos de ungüentarios relacionados con las cosméticas, debemos decir que tenían un depósito pequeño. Lógicamente el material, el producto en sí era costoso, era valorado, y por tanto el depósito suele ser pequeño, con un tubo muy largo y una boca pasada el cuello muy largo, para conseguir de tal manera que la toma de en sí del producto y la extracción del mismo del depósito pues fuera muy controlada. También tenemos otro tipo de contenedores más exclusivos, como podrían ser estas píxides de marfil, de nuevo del depósito de la antigua, que se conoce cómo se empleaban para diferentes usos, pero también para guardar o conservar productos cosméticos sólidos.
Y por supuesto también los bivalvos. Veíamos anteriormente la publicación del Pecten por parte del equipo del consorcio, y hay que decir, nosotros en 2019 ya hicimos un estudio con Rafael Araujo del Museo de Ciencias Naturales sobre un poco, primero un estudio general sobre el reconocimiento de la colección malacológica del museo, y en concreto del uso del Pecten máximo, de estos bivalvos, de las vieiras comunes para contenedor de productos cosméticos en la toilette femenina. El uso de las conchas para estos fines, bueno, pues es milenario, se reconoce ya en las tumbas reales de Ur, y aunque no de manera específica directamente vinculada a la cosmética, y en el caso, como digo, de la colección del museo, pues hay varias piezas como esta que os muestro, en el que se han realizado modificaciones antrópicas sobre la piel, el bivalvo, como puedan ser la perforación de las orejetas para unirlas con un hilo metálico y así conseguir la movilidad de ambas piezas. Incluso pueden ver, no sé si bien, en el centro de la valva frontal, dos pequeñas lengüetas en plata que formarían parte del asa que permitiría abrir y cerrar cómodamente la caja, ¿no? De hecho, esta imagen del empleo de los bivalvos como contenedor cosmético estaba tan asentado, ¿no?, que conocemos esqueomorfos de bivalvos, es decir, la reproducción en materiales preciosos de estos elementos naturales, como la pieza que mostramos de la tumba 2 de Valerano, realizada en plata y que perfectamente reproduce los elementos más distintivos, como de las veneras del Pecten, o en este caso la preciosa caja con tapadera también de plata, procedente en este caso de Mérida, de la necrópolis del Disco, que fue expuesta en 2012 en el museo y que publicó Juana Márquez, y que en este caso, de una manera general, no específicamente el Pecten, sino la morfología de conchas empleada para realizar esta cajita. Junto a los contenedores, pues tenemos toda una suerte de instrumentos que servían pues para tomar el producto, aplicarlo, prepararlo, etcétera, ¿no? Traigo aquí algunos ejemplos, como puedan ser, bueno, pues los conocidísimos removedores de vidrio, que tenían este vástago helicoidal con una argolla superior o no. Hay algunos casos que no la presentan. Tenéis aquí el ejemplar de Mérida, que conserva solamente el arranque de esta vuelta, pero que podéis ver ahí en el dibujo cómo sería su morfología. Precisamente son vástagos de gran longitud, precisamente para conseguir introducirlos en el largo cuello que veíamos que tenían los ungüentarios. También la Auriscalpium, que sabemos que se empleaban también para la limpieza de los oídos, pero que es por la parte final, por el que tenían acabado en punta, pero en el otro extremo tenían esta pequeña cucharita que podría servir para, como digo, la aplicación de diferentes productos y ungüentos. Es un tipo de instrumento, de nuevo, que se emplea en el ámbito farmacológico y medicinal, pero también se ha demostrado que forma parte de los utensilios, de la panoplia de objetos que se surtían en el tocador romano, o estas espátulas de hueso. De esta vinculación que decimos de la necesidad de delimitar, de especificar los objetos que forman parte del ámbito cosmético, os quería traer este hallazgo realizado en Bonn en el 2008, que fue publicado por el propio museo de la ciudad, en el que se exponían el análisis de todas las ajuar del depósito funerario de esta mujer, que sin duda alguna del siglo III, y que es realmente espléndido y muestra muy bien la combinación del ornatus y el mundus en un conjunto, ¿no? Como vemos, bueno, hay solamente puesto algunas de las piezas que formaban parte del depósito porque no daba lugar a todas ellas, pero vemos aquí, por ejemplo, el espejo de plata, las acus crinali, las agujas de pelo,
junto a espléndidos collares de cuentas de azabache, y por otro lado, bueno, pues todos los objetos del mundo, excepto cuchillo con mango de ámbar, diferentes botellas de vidrio y, como ven, una cutícula con una lanceta que es también un instrumento propio del mundo médico, pero que, bueno, aquí vemos tenía también una clara vinculación con las cosméticas y con el mundo moliebre. Todos estos objetos, donde se guardaban, donde eran conjuntados por parte de la mujer, pues en algunas de estos cofres, cajas o arquetas, que en algún caso en la bibliografía se denomina beauty case, es decir, un gran compendio de elementos que, sin embargo, bueno, pues no conocemos exactamente muy bien cómo funcionarían, aunque algunos ejemplos excepcionales sí que hay, que, bueno, os traigo aquí, ¿no? Sin duda el cofre conocidísimo de Pompeya, que se conserva en el Museo Nacional de Nápoles. Claro, la mayoría de estos cofres o arquetas estarían realizados en madera y, por tanto, bueno, pues difícil, salvo en contadas excepciones, que se conserve en el registro arqueológico. En el caso de Pompeya, del cofre de Pompeya, bueno, pues se ha montado sobre una base que hoy está desaparecida, pero que sí conserva, por ejemplo, el plaqueteado de piezas de hueso y los herrajes de bronce que decoraban la misma. Y, por supuesto, los elementos que guardaba en su interior, que, como pueden ver, una pixie de hueso, un espejo de bronce, un pecten, las acus y un anillo y pendientes, ¿no? Es decir, lo que es el tocador y el joyero de esta mujer. También de la dama de Calatis, publicada por Danuccio y Donato, se conservan estos dos cofres de manera excepcional, estos dos arquetas realizadas en madera, cuyo interior estaba perfectamente compartimentado para albergar desde ungüentarios, algunos de los cuales conservaban también productos cosméticos en su interior, pero también otra suerte de elementos propios del mundo más íntimo de la mujer o del mundo específico de la mujer, como podrían ser instrumentos textiles y, por supuesto, también elementos de adorno. El tema de las cajas daría para mucho, no me quiero entretener mucho más porque además estamos en ello, en el estudio de algunos ejemplares meritenses, pero bueno, aquí pueden ver también algunas reconstrucciones, algunas recreaciones en color de estos relieves del Noricum y de Panones, donde son habituales también la presencia de estas cajas en madera con asa y los herrajes metálicos que perfectamente aparecen identificados. Y también, bueno, pues a tenor de lo que veníamos hablando, de que en los últimos años se está haciendo realmente un esfuerzo por aumentar la masa crítica en torno a estos objetos que rodeaban a la mujer. Está este hallazgo que habrán visto hace apenas un mes o 2 meses del Museo Arqueológico de Sevilla, siendo una excepcionalidad absoluta. Se trata de como ellos bien han identificado, de un flabellum o de un tipo de pai realizado en marfil, del que se conserva la estructura, que estaría datado en el siglo III, ya que se halló en un depósito funerario, en un sarcófago de plomo, y que tiene su paralelo directo en el depósito de la Dama de Milán, donde también se halló este abanico plegable, y, como pueden ver, con la reconstrucción de Rodríguez, y que aparece también reflejado en los relieves del norte de Europa. Finalmente, para acabar, quería hacer una reflexión sobre los últimos trabajos que estamos realizando con respecto a la cosmética romana, y es, por un lado, la investigación, pero por otro lado, la difusión del patrimonio. En concreto, sabéis que trabajamos con la Asociación Ara Concordia y que nos ha apoyado también en la realización de estos vídeos de Ser Mujer en Roma. Bueno, pues con ellos, y en concreto con su Ornatris a Emilia Line, hemos realizado para las últimas jornadas de arqueología europea unos talleres sobre cosmética, sobre cultura material, y, como veis, tiene un espléndido ajuar propio, es toda una profesional del ámbito de la cosmética.
Yo por eso también os quería mostrar mi tocador personal en el que voy trabajando en los últimos tiempos y nada, con esto bueno, pues quería agradecerle su compañía, su presencia, a los más de 1000 suscritos al canal YouTube, su eterna confianza en el museo y emplazarles a una próxima charla en el que podremos seguir continuando trabajando un montón de elementos que no hemos podido incluir en esta charla porque no daba lugar, como podía ser los espejos o toda una suerte de elementos que permiten acercarnos a conocer mejor lo que fue la mujer en época romana. Muchísimas gracias.